Un saludo, queridos hermanos. Es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que en este momento vamos a llevar la palabra, el estudio. Vamos a terminar el libro de Filipenses. Vamos a estudiar, vamos a ver consejos y agradecimientos y saludos finales sobre esta carta que Pablo escribe. De tal manera, queridos hermanos, que los invito a que ustedes vayan al libro de Filipenses capítulo 4 de 12 en adelante. Vamos a estudiarlo, vamos a desglosarlo, a entender mejor la palabra de Dios. Para lo cual yo les pido que escuchemos primero una adoración a Dios, para que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Dios mío, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Espíritu, muévete. Muévete en mi vida, en el ministerio, en los hermanos que van a escuchar. Bendito y adorado seas, Jesús. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Sí, Señor, llénalo. Llénalo de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Dios mío. Espíritu, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. A ti sea el honor, la gloria, la pleitesía y esta clase que voy a dar. Gracias, Padre. Queridos hermanos, vamos a mirar el libro de Filipenses, vamos a estudiar el capítulo 4, 2. Le vuelvo a repetir, es la última clase de este libro de Filipenses. Vamos a entender, vamos a desglosar las polémicas que existen en la iglesia antigua y también existen en la iglesia moderna. Por lo tanto, le invito a que usted vea Filipenses 4:2. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque pretendo enseñar para que mis hermanos entiendan mejor la palabra, que puedan desglosarlo y conocer mejor la Biblia, que es palabra tuya, Señor. Te doy la gloria y la honra y siempre glorificaré tu nombre, aunque haya oposición. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén.
hermanos, vamos a hablar sobre unos agradecimientos y saludos finales de este libro Filipenses, donde Pablo nos va a exhortar, nos va a hablar, porque los cristianos, hermanos, tenemos un adversario personal que es el diablo. El plan de este es derrotarnos, de acuerdo a primera de Pedro 5:8. Es que el diablo nos quiere ver destruidos, nos quiere ver cabizbajos. Uno de nuestros grandes temas es el fracaso. Aunque si vamos a tener la victoria final, necesitamos la ayuda del Señor. Nuestro peligro es que perderemos la perspectiva. Satanás trató muchas veces que Pablo perdiera la perspectiva cuando estuvo en Roma, pero él permaneció firme. Satanás estaba tratando de causar que los creyentes de Filipos perdieran la perspectiva. Él estaba tratando por todos los medios. Pablo quería que ellos permanecieran firmes. Hermanos, veamos cómo vamos a desglosar la palabra. Porque cuando comenzamos a ver Pablo, el libro de Pablo, este libro de Filipenses 1:27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo va a continuar escribiendo su carta. Él va a seguir para hablar sobre este tema, sobre la epístola. Pero cuando observo al tema que estamos viendo, al 4:1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Parece que mantenerse firmes era importante para Pablo. Era importante también para aquellos creyentes. Mirando hacia atrás, la epístola entera ha sido un aliento guardar la perspectiva y permanecer firmes. Sus exhortaciones en la conclusión acentúan al menos 6 puntos o maneras de llevar a cabo todo esto. Pablo cierra su epístola con un saludo final de cortesía. Vamos a desglosar, hermanos, lo que es una exhortación a la unidad, a la regeneración, al regocijo, a la generosidad. Vamos a hablar sobre estos puntos ahora. Cuando yo veo el capítulo 4, 2 al 5, nos dice: ruego a Evodia y a Síntique. Estos dos personajes los vamos a desarrollar un poco. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a que estés combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio. Complementa también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, quiero que entiendan que la estabilidad nos da un sentido de seguridad. Admiramos a las personas que permanecieron y permanecen firmes, personas que se mantienen estables bajo presión. Hay personas que realmente están presionadas, están seguidas, están perseguidas, pero estas personas se mantienen en calma. Son individuos, son personas que son inquebrantables, individuos que no pueden ser ni comprados, ni corrompidos, ni intimidados. Pablo sostuvo que esto era un asunto espiritual. Óigalo bien, es un asunto espiritual. Él enfatizó que había ciertos principios que contribuyeron a la estabilidad a una persona o a una iglesia. Él afirma que un espíritu
perdonador, gozoso y generoso es esencial para la estabilidad personal y para la unidad dentro de la iglesia. Ahora observemos, hermanos, el estar de acuerdo es esencial para tener la unidad. Cuando nosotros vemos del capítulo 4, el versículo 2 al 3, vamos a observar por qué es esencial tener y conocer bien la palabra para permanecer en la unidad. Estoy convencido que la búsqueda de la estabilidad espiritual depende del carácter de nuestras relaciones dentro de la iglesia. El compañerismo es un factor enorme en el mantenimiento de la estabilidad. La iglesia es un lugar de relaciones con una y otra en el Señor. Aquí hay un principio espiritual. Es fidelismo. Un elevado nivel de conflicto en la iglesia generaría inestabilidad en la vida de los miembros de la congregación. Este era el problema que tenía la iglesia de Filipo. Es una tragedia. Es un desacuerdo. Realmente hay líderes importantes. Y lo que le voy a hablar un poco es sobre Evodia y Síntique. Tenían un desacuerdo estas dos damas. Tenían un desacuerdo significativo. Estas damas eran probablemente miembros fundadores, como se podría llamar hoy, de esta congregación. Ellas habían trabajado con Pablo, probablemente en la fundación de la iglesia. Pero algo había ocurrido entre ellas. Había surgido un problema tan grande que no podían ponerse de acuerdo entre ellas, aún en el Señor. Aparentemente no fue un problema doctrinal, porque los que lo dividía a ellos, si hubiera sido doctrinal, ya Pablo hubiera actuado de una forma directa. Pero no era un problema, era un problema personal. Y hoy tenemos que ver que hoy podría ser cualquier problema para dividir una congregación. Las iglesias tienen problemas, como un puesto en la iglesia, el uso de un adorno, un problema de construcción, claros favoritismos con los hijos, una invitación que se pasa por alto, lo que sea. Lo que vemos aquí es que Satanás verá cualquier discusión que usted encuentre en su iglesia o que se le mande a su iglesia para que Satanás lo use y dañe a la congregación que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, vea usted bien el tono de una petición urgente. Esto era una petición urgente. Pablo no hizo una demanda arbitraria. Él hace una petición personal. Él usa una palabra griega que significa implorar, pedir o suplicar. Él está usando esta palabra a ambas mujeres para que puedan llegar a un acuerdo. Se le estaba haciendo una petición directa y personalmente. Pero observemos qué va a pasar. La solución es la reconciliación en el Señor. Porque cuando hay este tipo de conflictos en la iglesia, primero hay que venir a una reconciliación en el Señor. Luego entramos a discutir para poder entender a ambos lados. Solo había una solución adecuada. Estos dos damas necesitaban una persona para reconciliarlos entre sí. Pablo apela primeramente a una relación mutua con Cristo, sean en un mismo sentir. Es lo que siempre hay que tener en cuenta. Pablo está sugiriendo que sean de un mismo sentir. En la iglesia tenemos que tener un mismo sentir. Él dice que tenemos que tener un mismo sentir en el Señor, de acuerdo al versículo 2. Luego él pide una tercera persona, una persona de la iglesia que sea conocida y mutuamente respetada por ambos, tanto por una o por la otra persona. Ambos tienen que conocerlo, tener un respeto por esta persona arbitraria que va a entrar
a escuchar, esta tercera persona tiene que ser conocida y respetada dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que sirva de un modelo de pacificación, para ayudarlos a una reconciliación, como era el caso de estas dos hermanas. ¿Qué es lo que hizo? De acuerdo a la palabra, dijo compañero fiel. Es un hombre propio, sin ayuda. Su desacuerdo entre estas dos damas continuó y la mala voluntad de una y de la otra tendrían impacto destructivo en el cuerpo de Cristo. Ahora, Evodia y Síndique van a ser llamados. La carta es leída en la congregación. Tanto Evodia como Síndique estaban presentes y la tercera persona se acerca a cada una de ellas y se reúne, y ahí en contexto de santidad del cuerpo de creyentes comienza una reconciliación. Hermanos, este pasaje que uno lo puede ver sugiere varios principios que uno tiene que entender, que se pueden usar para resolver cualquier conflicto que exista en la iglesia. Problemas pueden ser interpersonales dentro de la iglesia. Ahora bien, primero usted tiene que entender lo siguiente. Primero se va a apelar directamente a las dos partes involucradas. Nunca resuelva usted un problema estando uno solamente presente. Tienen que estar las dos personas para poder entender las dos partes que están involucradas en este lío. Segundo punto, no tenga temor en revelar sus sentimientos profundos acerca de la situación. Tiene que entender que usted no puede entrar a revelar sus emociones. Usted tiene que ser parcial para ayudar en el conflicto, como el caso que está pasando Evodia y Síndique. Había otro punto más que nos está explicando Pablo, y es que nunca uno puede tener favoritismo o parte en uno o en el otro. Otro punto es que considere es que las partes involucradas probablemente no podrán resolver el problema sin ayuda. Hay problemas, queridos hermanos, que se resuelven con ayuda de otras personas. Esto es lo importante. Una persona espiritual, oiga bien, una persona espiritual que entiende que las dos partes necesitan ayudarlos por esta tercera persona. El sexto punto que yo veo trata de reconciliarles dentro de la atmósfera redentora de la iglesia. Ese es el punto. Ahora observe usted. El regocijo trae estabilidad de acuerdo a la palabra 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es un aspecto esencial en la vida cristiana y un componente crítico para la vida saludable de una congregación, sea cual fuere. Hermanos, el objetivo y la fuente de regocijo en el Señor nos los dice Pablo en el Salmo 105, donde dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta declaración aparece una y otra vez en la Biblia, se lee muchas veces. Es una declaración fundamental acerca del carácter de Dios. Pablo, en las circunstancias por las que atravesaba en la iglesia de Filipos y por las circunstancias por las que ella ha pasado, y nosotros nuestras propias circunstancias, donde pudiera que estemos, debemos reconciliarnos en el Señor, de acuerdo al versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Ahora observe usted lo siguiente. El momento de nuestro regocijo, siempre Pablo dice regocijaos. Regocijaos en la iglesia este domingo. Él no dice regocíjense cuando las cosas están bien. Pablo no está diciendo estas cosas cuando las cosas les van bien. Pablo sabía muy bien que hay que regocijarse en todo tiempo.
Él no dice regocíjense cuando el sol sale, está brillando, cuando los pájaros están cantando. No, Él sabe que vendrán las nubes y vendrá la lluvia y las tormentas. Su consejo es regocíjese en el Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Porque, hermanos, el constante recordatorio de regocijarse es otra vez digno de regocijarse. Esta congregación estaba con muchos retos. Estamos hablando de Filipos. Esta iglesia de Filipos tenía muchos retos, muchos problemas. Los creyentes de esta iglesia estaban preocupados por lo que le estaba sucediendo a Pablo. Sabemos que Pablo estaba en la cárcel, estaba en prisión. ¿Qué había sucedido con Epafrodito, aquel hombre que le fue llevando una ofrenda de amor a Pablo? Había muchas cosas. Habían otros problemas como los falsos maestros. Estaban dentro de la iglesia y los adversarios estaban fuera con desacuerdo. Insignificantes. Habían quejas, habían discusiones. Están creando división. Era tan fácil ceder las perspectivas. Pablo sintió que era tiempo de enfatizar otra vez: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Ahora, observe qué es la generosidad que es necesaria a la luz del regreso del Señor. 4:5 nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vivimos en una sociedad que nos dice: afírmese usted mismo. Si no lo hace, nadie lo va a hacer. Este es el mundo en que vivimos. Un mundo en que nosotros tenemos que luchar por permanecer a salvo. Pero esto no es un consejo de Pablo. Oiga bien, esto no es un consejo que Dios Pablo da a los cristianos. No, no. Por lo contrario, la voluntad de Dios para ellos será radicalmente diferente. Nosotros como cristianos tenemos que caminar con temor y temblor hacia la presencia del Señor. Él está con los ojos puestos en las acciones que hacemos en estos tiempos. Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es el 4:5. La palabra gentileza que nos está hablando es difícil traducirlo debido al rango y significado que acompaña la comprensión de la palabra. Este rasgo de carácter implica una actitud humilde, paciente y constante de paz, compuesta a pesar de las injusticias, a pesar de las vergüenzas, a pesar de los maltratos y de las provocaciones. Sin responder a la misma manera, primera de Pedro 2:18 al 23 nos dice que está caracterizado por una nobleza del espíritu que le permite uno tolerar los problemas calmadamente, desechando la maldad y la vergüenza y hacer sacrificios para un fin honorable. El diccionario nos da muchas definiciones sobre la generosidad: o ser extremadamente liberal o generoso. Hay generoso de espíritu. Este último término probablemente captura mejor todos, pero todos, hermanos, los contextos significados de este espíritu de gentileza del cual Pablo está hablando. Es el espíritu de generosidad que debería estar rebosando en la vida de un cristiano. Por lo tanto, hermanos, ¿con qué personas deberíamos nosotros ser gentiles? ¿Con unos? ¿Con los buenos? ¿Con los malos? Nosotros tenemos que ser gentiles con todos. La palabra nos habla y dice que nuestra gentileza debe ser conocida de todos. Es la palabra de Dios, el versículo 5, que tiene que ser conocida por todos. Debemos ser amables con todas las personas.
con aquellas que fácilmente muestran su cualidad, como aquellos que no la evidencian. Hay personas que realmente demuestran, hay personas que no. Pero sea la gentileza, es un rasgo característico de nuestro Señor, de acuerdo al libro de Tito 3, del 3 al 7. Jesucristo no mostró favoritismo, ni lo deberíamos mostrar nosotros. De nuestro Señor tenemos que aprender. Ejemplo nos ha dado. Ellos no devuelven mal por mal. Ellos no devuelven mal por mal, sino vencen con el bien el mal, de acuerdo a Romanos 2:17 al 21. Ahora, observemos, ¿por qué deberíamos ser amables? La razón es porque todos los creyentes deberíamos ser amables, es porque el Señor está cerca, de acuerdo al versículo 5. Existen dos posibilidades de interpretar esta frase. La primera está basada en la aparente cita de Pablo en el Salmo 1:45-18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La otra posibilidad es que Pablo está pidiendo un comportamiento piadoso, porque nosotros somos luz de la vida. Y con esto mostramos el carácter de Jesús, así como lo hizo Jesús, de acuerdo en el Mateo 24:42 al 51. ¿Podemos pagar de la misma moneda a aquellos que nos hacen el mal? Necesitamos responder como Cristo, viendo siempre el pronto retorno de Jesús. El amor y la gracia de Jesús son necesarias para reaccionar con tal actitud. Con esta clase de corazón, nuestra cultura está emborrachada con derechos adorados con muchos derechos. Pero Cristo es nuestro ejemplo. Él cedió sus derechos para servir a otros. Un milagro de transformación interna es necesaria. Usted tiene que cambiar. Yo he estado cambiando, he cambiado. No creo haber terminado, pero vamos cambiando antes que podamos ser unos reconciliadores del Señor, antes que podamos regocijarnos con esta situación y tengamos un corazón lo suficientemente grande para responder a las injusticias como Cristo lo hizo. Ahora, observemos la oración y la participación positiva en la cultura. Esto es importante que usted lo entienda. La palabra nos dice en el capítulo 4, versículos de 6 al 9, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es un buen nombre, si hay virtud alguna y digna de alabanza, en esto pensad, porque aprendiste a recibir y obtenéis y veis en mí, haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. Hermanos, es una tremenda lección que nos da. El inicio de esta carta en Filipos, lo hemos dicho en el 1:27 de este libro, del Evangelio de Cristo, para que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El tema de estar firmes aparece otra vez al final de esta carta. Pablo escribe en 4:1, así que hermanos míos, gozaos y deseaos gozo y corona mía, así firmes en el Señor, amado.
La estabilidad piadosa es importante para Pablo. Él quería que los creyentes permanecieran firmes ante los problemas que estaban enfrentando. Para capacitarles en el logro de esto, Él les instruyó para ayudarlos a reconciliar dos partes en disputa, procurarse en el Señor y ser amables en sus relaciones, con los versículos 6 y 9. Pablo continúa con exhortación manteniendo firme y diciendo más maneras con las que podrían enfrentar. Hay desafíos, hay que ver el ambiente pagano y estas son grandes. La oración es una participación positiva y la obediencia al Creador. La oración es una emoción, la ansiedad es una emoción. A veces muchos de la iglesia y a unos que no están yendo a la iglesia sufren de muchas ansiedades, toman pastillas, toman licor, hay muchas cosas que hacen cuando hay ansiedad. Pero en sí la ansiedad es una emoción destructiva que caracteriza en esta época en que estamos viviendo. Debilita nuestras fuerzas, afectan nuestras emociones y desgastan nuestros órganos internos. Y adelgaza uno problemas, conflictos, todo un desbalance emocional. Usamos toda clase de cosas, desde agotadores ejercicios, porque hay unos que tienen ansiedad y se les da por hacer ejercicios, o el alcohol, o pegarse a medicamentos, o unas terapias para tratar con la ansiedad. Estos versículos de Pablo nos dan un antídoto básico para la ansiedad. El antídoto para la ansiedad es no preocuparse. Pablo exhorta en el versículo 6, por nada estéis afanosos y no estéis ansiosos. Esta es la misma expresión usada por Mateo en el 6:25, donde Jesús nos amonesta a que no nos preocupemos por nuestra vida en cuanto a comida y vestido y cosas de esa naturaleza. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente se divide, nos desorientamos y las emociones nos llevan a un lugar a otro. Pablo no está llamando a hacer una empatía o una inacción, sino acentúa en la preocupación ansiosa. No es la voluntad de Dios para el creyente. Querido hermano, el reemplazo de la preocupación es la oración. La exhortación correspondiente en contra de la preocupación, de acuerdo al versículo 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cada situación pudiera causar ansiedad. Es una oportunidad para orar por asuntos de la vida y una vida cotidiana. Nos protege de la preocupación. Cada circunstancia, cada relación, cada necesidad es un objetivo legítimo para comenzar a orar y venir ante la presencia del Dios vivo. Una lectura casual, puede usted leer el libro de los Hechos, revela que los cristianos oraban todo el tiempo. Oraban todo el tiempo, queridos hermanos. Así que usted tiene que tener la promesa de la paz. En lugar de la ansiedad, viene la oración con acción de gracias. Y Pablo recuerda a los creyentes de ese entonces y de ahora como resultado del capítulo 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz de Dios. La promesa está más allá de nuestra comprensión. Ningún asesor psicólogo no puede dar, ningún terapeuta lo puede proveer, ninguna técnica la puede producir. No es
una paz humana. Es la paz de Dios, querido hermano. Cuando Pablo dice la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, él usa el término militar que significa estar en guardia o en guarnición en Cristo Jesús. Tenemos el lugar más seguro, más maravilloso en que podemos estar a salvo. Una participación positiva en la cultura es imperativa para la victoria. La palabra en el 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo, oiga bien, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La manera como nos conectamos con nuestra cultura puede ser positiva o puede ser negativa. Nos podemos contaminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Es interesante, el apóstol Pablo usa el versículo 8, una terminología que no es tomada de la vida de la iglesia. Su lenguaje está caracterizado por lo que se acostumbra en la filosofía moral. Oiga bien, esta filosofía moral era muy popular en el tiempo de Pablo, y esto también era muy popular para los filipenses. Las filosofías en que ellos participaban antes de conocer a Jesucristo. Pablo, de hecho, reconoce que los cristianos no pueden aislarse. Los cristianos no pueden aislarse completamente de la cultura. Sin embargo, deben discernir, evaluar los pensamientos y escoger actividades caracterizadas por la excelencia moral y que sean dignas de alabanza. Los cristianos siempre han debatido cómo compartir en la cultura en general. ¿Debemos separarnos completamente de la cultura o debemos participar totalmente de ella? Encontramos difícil saber dónde y cómo trazar una línea entre estos dos extremos. Las decisiones no son siempre fáciles. Por un lado podemos identificarnos tanto como nuestra cultura, la cultura suya, mía, que podamos terminar participando en un pecado. Por otro lado, si abandonamos totalmente nuestra cultura, dejamos de ser una influencia totalmente para el mal. En otras palabras, somos llamados a ser sal y somos llamados también a ser luz, de acuerdo a Mateo 5:13 al 16. Si no tenemos cuidado, podemos perder nuestra influencia redentora, fallar a nuestros jóvenes y frustrar a nuevos cristianos que están listos para alcanzar el mundo por medio del Evangelio. Podemos aislarnos y fallar en equipar a los cristianos para vivir como embajadores de Cristo o como ciudadanos del cielo, dentro de una cultura pagana. Dos cosas que Pablo desaprovecharía y desaprobaría hacia los filipenses cuando uno lee 1:27 al 3:20. Las palabras de Pablo proveen un consuelo sabio. Y en esto es lo que usted tiene que aprender cuando le estaba hablando lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, es cuando usted tiene que entender. Cuando él lo dice, que es lo verdadero, es la forma verdadera del carácter honesto. Cuando le dice, cuando sea honesto, que sea usted honorable y no vulgar. Cuando él está hablando de que usted sea justo, que tenga un sentido de justicia en el sentido más amplio. Cuando le dice que sea puro, que es una pureza de pensamiento en la palabra, de un buen nombre. Es como ganar una aprobación. Un hombre de virtud es una excelencia de cualquier clase, digno de alabanza, las cosas de Dios y la humildad. Hermanos, es interesante conocer
prestar la atención y tiempo y esfuerzo a estas cosas traerían buenos resultados positivos. La palabra estaba en lo correcto. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Sea un cristiano que sepa usted discernir. No es cristiano de nombre. Sepa usted caminar en la palabra, en el camino verdadero, que es conocer la verdad de Dios. La obediencia es importante para que usted tenga la paz. Lo que aprendimos en el 4:9, lo que aprendimos y recibiste y oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. La última observación de Pablo para los creyentes es que sigan lo que han aprendido de él, tanto en las enseñanzas como en los ejemplos. Poner en práctica lo que hemos aprendido trae una maravillosa bendición. No solamente recibimos el equivalente a la antigua palabra hebrea de bendición, sino que nos asegura que la paz de Dios estará con nosotros. Es interesante, querido hermano, amigo, usted que ve, que usted tiene que entender lo que es la unidad, el dar, el poner las cosas en la perspectiva de Dios. Vamos a mirar el capítulo 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, oiga bien, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo testifica. Pablo da una lección de lo que aprendió cuando enfrentaba escasez, cuando él estaba en la prisión. Él quiere que los creyentes supieran que los comentarios no son provocados por la necesidad o por motivos, por un deseo de tener más. El lenguaje de Pablo, oiga bien, el lenguaje indica que el paso por muchos en tiempos de dolor y de frustración, todo lo hubo escasez. ¿Y quién no ha tenido escasez? Hay excepciones, pero hay escasez de dinero, de ninguna comunicación con sus amigos. De hecho, él usa el tiempo oaristo. Es una palabra que él usa señalando un tiempo particular en el que pasó, cuando él estaba sin nada, no había medios, estaba en un momento difícil. Él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. La palabra contentarse que se usa aquí es la palabra favorita, oiga bien, de los estoicos. Ellos persistentemente se privaban a sí mismos para proveer autosuficiencia. Hermanos, es muy, muy bueno saber el dar, porque eso demuestra compañerismo en el ministerio. Vamos a ver el 4, 17 y 18. No es bueno que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, lo que enviasteis con olor fragante, con sacrificio acepto, agradable a Dios. En este momento Pablo adopta abiertamente el lenguaje de negocios, finanzas, para darse a entender la esperanza, lo que esperaba de esta ofrenda enviada por la iglesia de Filipos, fuera fruto de que abunde en su cuenta. Hermanos, el dar resulta en una maravillosa promesa y provisión. Es una promesa, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De todos los versículos de la Biblia que se han sufrido discriminada aplicación, este es probablemente uno de los mayores. Muchos quieren verlo como una promesa que dice que ellos son y van a dar. Dios le dará todo lo que ellos quieran. En el contexto está la promesa de una seguridad personal, dada bajo la inspiración del Espíritu Santo a las personas que han dado fiel y sacrificadamente a las causas de Cristo. Pablo, el prisionero, dice a los creyentes que Dios hará todo para que él, Pablo, no pudo. Dios satisfará totalmente las necesidades que tenga. Dios lo hará, dice Pablo, conforme a las riquezas. ¿En qué? En gloria que tienen en Cristo Jesús. La generosidad sacrificial de ellos hacía que Pablo sea excedida por las riquezas pródigas derramadas sobre ellas por el Dios eterno, creador de cielo y tierra. Voy concluyendo, hermano. Pablo termina esta carta enviando saludos desde Roma. A los creyentes de allá, los saludos finales eran para todos los santos. En Cristo Jesús, estas iglesias estaban unidas, juntas con todas las otras a través de las barreras culturales, barreras económicas, barreras raciales y sociales. El versículo 22, el penúltimo versículo dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es especialmente significativo debido a la mención de la casa del emperador. Apunta otra vez al inicio de su carta, donde Pablo describe cómo lo ha usado Dios en la prisión para abrir la puerta a la casa del emperador a través de todo el pretorio. Qué maravillosos son los caminos de Dios. Pablo empezó esta carta saludando con estas palabras: gracia y paz a vosotros. Él termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo entendió que la vida cristiana es gracia de principio a fin. Querido hermano, usted tiene que entenderlo. Cristo nos ha prometido. Cristo nos dará lo que nos queda por vida. Luchemos y caminemos, no importando lo que el mundo nos dice, no importando las barreras o obstáculos que se presenten, sigamos caminando el camino que Cristo caminó. Seguir hasta cumplir la meta. Seguir, queridos hermanos, para entender y conocer la victoria final. Gracias, hermanos. Esta ha sido la última clase del libro de Filipenses. La próxima clase será otro libro que sé que será de su agrado. Yo, por lo que resta, voy a orar por usted. Por usted que está viendo el mensaje, usted que ha visto el mensaje o por los que van a ver. Dios de la gloria, he expuesto tu palabra, he enseñado lo que tú me diste que enseñara. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos los hermanos que han visto, que han oído el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, yo los bendigo, porque en ti hay promesas para cada uno. Bendiciones.